Hola hermanos y hermanas, buenas noches. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar la reunión del día de hoy. Hermanos, me quiero disculpar con ustedes porque hace 8 días no se grabó el estudio del viernes y no me percaté hasta que se terminó la sesión. No me di cuenta que no habíamos grabado. Entonces, por eso no se subió video a YouTube. Eh, pero bueno, vamos a tratar de dar el resumen rápidamente el día de hoy para todos estar en el mismo sentir. Hace 8 días se habló de Moisés, entonces, pero vamos a orar, pero sí quería primero disculparme porque no estaba tan bien de salud, traía un dolor muy fuerte de estómago y se me pasó por completo grabar la sesión. Pero bueno, ahorita damos el resumen. Entonces vamos a poner el servicio en manos de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, te damos el honor, la gloria y la alabanza, Padre. Muchas gracias, Señor, porque nos permites estar conectados en tu nombre. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad, Padre, de estar aquí. Señor, sabemos que estos tiempos son de afanes y también de muchas cosas que a veces nos entretienen o nos distraen, pero te agradecemos mucho, Padre, por la oportunidad que nos das de poder indagar, escudriñar de tu palabra a través de estas sesiones, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de escudriñar y desmenuzar versículo por versículo, Padre. Síguenos hablando, síguenos instruyendo, síguenos enseñando. Y te pedimos en esta hora que a todos, Señor, nos santifiques, nos limpies y que nos abras todos nuestros sentidos, Señor, para poder tener ese alimento sólido, Señor. Y Padre, permítenos, Padre, que tu Santo Espíritu esté aquí. Señor, habla con denuedo. Señor, guarda mis labios, mi boca si he de decir algo que no edifica. Y te pedimos que tú nos santifiques. Toma control de los ruidos, toma control de la compu, de la reunión, toma control de todo, Padre bendito. Te damos muchas gracias por esta oportunidad y permite que nos rinda el tiempo, Padre, para alcanzar a ver lo que hoy tienes para nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar como te decía ahorita. Hace 8 días traía un dolor de estómago muy fuerte. Y a lo mejor tú no notaste en la sesión, pero traía un dolor muy fuerte de estómago y la verdad se me olvidó grabar. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí otra vez. Y bueno, hace 8 días estábamos hablando de el faraón de Moisés. Recuerda que el capítulo 9, que nos hemos llevado bastante tiempo, eh, se ha hablado primero de Abraham. Abraham, posterior Isaac, luego Jacob y ahorita ya vamos en Moisés. ¿Por qué Pablo hacía como una remembranza o nos hacía recordar de estos patriarcas? Porque es importante ver de dónde venimos, hermanos. Y aunque yo te he dicho en muchas ocasiones que tal vez no somos judíos de sangre, no somos israelitas de sangre, pero sí, hermano, somos hijos del Señor por fe. ¿Sale? Y vamos a empezar, a partir de este capítulo, yo te decía que vamos a empezar a descubrir nuestra identidad en Cristo. ¿Sale? Hace 8 días no vimos muy a fondo las profecías que vienen de Oseas, porque las marcaba mucho Romanos 9, ahorita vamos a ir a ellas. No indagué mucho, ¿por qué? Porque esto lo vamos a seguir viendo en el 10. En el 10, hermano. Vamos a tener que regresar a Oseas, aunque lo hemos visto varias ocasiones. ¿Por qué razón, hermano? Porque tenemos que conocer de dónde somos, quiénes somos, por qué el Señor nos llamó. Si nosotros éramos gentiles, éramos extranjeros, porque ahora nos dice que somos sus hijos y a lo mejor si nos hacen esa pregunta vamos a decir, pues es que a través de la sangre de Cristo, obviamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que somos salvos, pero tenemos que conocer la historia del pueblo de Dios y por qué estamos siendo injertados allí. Primeramente, Dios, dentro de 8 días vamos a comenzar.
con definiciones. Tráete tu cuadernito, hermano. Siempre te digo y te aconsejo, tráete tu cuadernito, tráete tu marcatextos y todo, porque vamos a ver la diferencia entre qué es un hebreo, qué es un israelita, qué es un gentil o extranjero. Es hebreo, israelita, judío. Entonces vamos a ver esas definiciones que tal vez a veces cuando estamos leyendo la palabra no nos percatamos mucho, pero estos conceptos vienen en la palabra. Hebreo, judío, israelita, los de Israel. Entonces vamos a empezar a ver todos esos conceptos para que hagamos la diferencia, ¿sale? Entonces, pero hoy vamos a ver Romanos 9 del 30 en adelante, pero vamos a leer todo el capítulo nuevamente, hermano, para que entremos en contexto. Dice la palabra de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento, y conciencia me da, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí te marca israelitas. Hermana, ¿cuál es la diferencia entre un israelita y un judío? Eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero para que vayas haciendo tus anotaciones. ¿Sale? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Escucha muy bien esta frase, hermano, porque dentro de 8 días, primeramente Dios, si Dios nos permite, vamos a ver lo que dice esto. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿sale? Entonces, vamos a ver esa diferencia. Dice, ni por ser descendientes de Abraham, algo muy interesante. ¿A quién fue llamado? ¿Quién fue llamado en la escritura el primer hebreo? ¿A quién se le llamó hebreo por primera vez? A Abraham. Abraham es el primer hebreo y lo sustenta la escritura, que él fue el primer hebreo, el primer ibri. ¿Qué significa hebreo? Cruzar, pasar. ¿Sale? Lo vamos a ver dentro de 8 días, por eso no te preocupes, hermano, vamos a ir a ver, ir viendo todos esos conceptos, así como el Señor nos detuvo una clase para ver qué era mandamiento, decreto, estatuto, cómo ya estaban los mandamientos desde antes de que estuvieran escritos. Así vamos a ver estos conceptos de qué es hebreo, israelita, judío, gentil o extranjero. ¿Sale? Y luego dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Hoy nos vamos a basar mucho en esta frase, hermano. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, Pablo comienza diciéndole a los romanos, empieza hablando desde Abraham. Y luego empieza a hablar de Rebeca, de Isaac, posterior de Jacob y Esaú, y ya vimos varios detallitos en los que porque el Señor menciona que amó a Jacob y a Esaú aborreció. Esaú era carnal y siguió siendo carnal, hermano, hasta hoy en fecha, su descendencia. Y Jacob, que es Israel, vamos a ver por qué empezaron a llamarse Israel o israelitas, que precisamente empiezan desde Jacob. ¿Sale? Entonces dice, y a Jacob amé más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?
en ninguna manera, porque acuérdate que el Señor no hace excepción de personas, pero el Señor sí sabe qué hay en el corazón, ¿sale? Y dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y entonces aquí ya entramos con otro patriarca y profeta que fue Moisés. ¿Sale? Y dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y hace 8 días vimos, hermano, toda esta parte del endurecimiento, perdóname, del corazón. ¿Por qué el Señor se lo endureció? ¿Por qué permaneció ese corazón como de piedra de Faraón? Sale que no hay injusticia de parte del Señor, pero nuevamente te vuelvo a repetir, el Señor sí sabe que hay en nuestro corazón. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien él quiere endurecer, endurece. Hermano, cuando él ve que no hay una transformación, que no hay un cambio, él va a endurecer. ¿Sale? Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí ya van los tres conceptos. Anótalos, hermano. Hebreo, Abraham, luego vimos Israel o israelitas, que también ahí hay que hacer una diferencia, hermano. Lo vamos a partir. Israelitas e Israel, dentro de 8 días, primero Dios, y judíos. ¿Sale? Ya vamos con 3. Y 4, gentiles. Vamos a ver ¿qué quiere decir cada uno de ellos? ¿Qué significa? ¿Y cuál es la diferencia de un hebreo, un judío, un Israel, un israelita, un gentil o un extranjero? ¿Sale? Y luego dice, también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, así serás llamados hijos del Dios viviente. También, hermanos, primeramente Dios, para dentro de 8 días vamos a tener que regresar a Oseas, porque Pablo está citando esta profecía de Oseas para descubrir el secreto, para irnos a la identidad de los gentiles. Dice aquí que llamó a un pueblo que no era su pueblo. Desde Oseas, hermano, ya estábamos siendo parte de ese, de hijos de Dios, ¿sale? Y dice, y a la no amada, amada. ¿Sale? Entonces vamos a tener que meternos nuevamente a la profecía de Oseas para ver qué es lo que dice. Aunque ya leímos ese libro, es necesario volver a regresar para entender nuestra identidad. ¿Sale? Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo a Isaías. Perdón, antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y Gomorra seríamos semejantes. También dentro de 8 días, hermano, vamos a ver esta escritura que viene en Isaías 9, me parece. Esto que está citando Pablo es una profecía de Isaías 1:9 que viene aquí, ¿sale? O sea, Pablo está citando profecías y es necesario que las leamos y que escudriñemos qué quieren decir para entender nuestra identidad. El día de hoy, hermano, quiero que me acompañes a tu Biblia porque vamos a ver
Romanos 8 del 30 en adelante. No te traje diapositivas por esto ahorita que te voy a enseñar, porque es necesario que estemos en la escritura para entender esto. En la Reina Valera, hermano, viene como subtítulo la justicia que es por fe. Recuerda que la justicia en la escritura es obediencia. Entonces, la obediencia que es por fe. ¿Quién demostró ser obediente y se le contó como justicia? Abraham, ¿sale? Entonces es regresarnos otra vez a recordar al padre Abraham, como le dicen, al padre Abraham. Sí, me acordé de la canción del padre Abraham, tenía muchos hijos. Es Romanos capítulo 9 y vamos a el siguiente subtítulo, la justicia que es por fe. Y dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Nuevamente, Pablo hace una pregunta porque recuerda que el libro de Romanos es de preguntas. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia. Me estoy tratando de detener en todas las comas. ¿Sale, hermano? Entonces dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. ¿Por qué nosotros hemos alcanzado la justicia? Nosotros no, tal vez no tenemos sangre de judíos ni de israelitas. No somos de alguna de las tribus, tal vez no, quién sabe, ¿no, hermanos? Porque la tribu las 10 tribus del norte fueron esparcidas por todo el mundo, por todas las naciones. Entonces no sabemos, ¿no? Pero vayámonos a que no tenemos nada de sangre, pero sí tenemos algo, fe. Y aquí es lo que responde Pablo. Los gentiles no iban tras la justicia, pero la han alcanzado. ¿Cómo la hemos alcanzado tú y yo siendo gentiles? Es decir, la justicia que es por fe. Nosotros no vimos a nuestro Señor Jesucristo físicamente, caminando en ese tiempo, hace más de 2000 años, no lo vimos, hermano. Tal vez no estuvimos en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones, la ley. Tal vez no estuvimos con Abraham. Tal vez no estuvimos en el tiempo de Isaías o de Ezequiel, o no estuvimos en el tiempo de después de que nuestro Señor Jesucristo resucita y deja al Espíritu Santo, tal vez no estuvimos en la temporada de Hechos, ¿no? Bueno, en esa época, ¿no? Porque el libro de Hechos todavía se sigue escribiendo ahorita, ¿no? Pero tal vez no estuvimos en esa época de nuestro Señor Jesucristo físico, pero por fe hemos creído y le hemos seguido. Entonces, hemos alcanzado esa justicia por la fe, hermanos. Qué maravilloso, porque seguimos en esa línea de Abraham, que Abraham, él no sabía a dónde iba a ir, solo el Señor le dio el mandamiento, le dio la instrucción. ¿Te acuerdas que vimos ese tema? ¿Cuál fue el primer mandamiento que recibió Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. Él no sabía a dónde. Él podía haber dicho, Señor, ¿y a dónde me voy a ir? Ni siquiera te conozco. ¿A dónde me vas a mandar? Pero Abraham creyó y le fue contado por obediencia, por justicia. Por eso dicen que Abraham es el padre de la fe, porque él no puso peros. El Señor le decía y él hacía. Él no era solo oidor, sino hacedor. Entonces aquí Pablo está diciendo, no íbamos nosotros para alcanzar justicia. Pero por medio de la fe es que hemos alcanzado justicia. Porque cualquiera que a lo mejor tú le dices, no es que tenemos que guardar los mandamientos, a lo mejor te va a decir, no, pero eso ya no se debe de guardar. Ya estamos en un tiempo de gracia. Pero por fe, hermano, seguimos esa justicia. Por fe seguimos guardando los mandamientos. Por amor seguimos guardando las instrucciones del Señor. Porque aún Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sale? Entonces,
El Señor Jesús en Mateo 5:17 decía, yo no he venido a abrogar, a quitar, a borrar la ley, sino a cumplirla. ¿Sale? Y está hablando de esa ley de los mandamientos. ¿Sale? Pero fíjate lo que dice aquí en el 31. Mas Israel, que ese es el concepto que también vamos a ver, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo que no la alcanzó? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Por eso es importante, hermano, que dentro de 8 días veamos y nos detengamos qué es un hebreo, qué es un judío, quiénes son los israelitas. ¿Por qué razón? Porque Israel se empezó a conocer a partir de Jacob. Jacob ya no era Jacob, ahora era Israel. Y todos los que descienden de Israel, pues son israelitas. Pero mucha atención, porque Jacob tuvo 12 hijos y cada hijo tuvo su tribu. ¿Sale? Entonces vamos ahí a desmenuzar a qué se le llama Israel. ¿Sale? Entonces dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Cómo que no la alcanzó? ¿Por qué? Si eran el pueblo de sangre, ¿por qué no alcanzaron esa justicia, esa obediencia? El 32 te da la respuesta. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, vamos otra vez. Los gentiles no íbamos tras la justicia, es más, no sabíamos ni quién era el Señor. Acuérdate en tu pasado, hermano, al menos que seas de cuna cristiana, pues a lo mejor tus padres desde un inicio te inculcaron el creer en Jesús, aceptarlo como tu Salvador y siempre ponerlo como principio, primicia y todo. Pero no íbamos tras esa justicia. Tal vez no lo conocíamos. De oídas lo habíamos oído, dice Job. Entonces no íbamos tras la justicia, pero la justicia que es por fe es que alcanzamos esa justicia. Pero el pueblo que es de sangre iba ellos iban tras esa justicia, obedecer, pero no la alcanzaron. ¿Por qué razón? Porque iban tras ella no por fe, sino como las obras, por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, perdón, de tropiezo, en la piedra de tropiezo. Y aquí tenemos que empezar, ya lo habíamos explicado una vez, hermano, pero tenemos que hacer la diferencia. ¿Qué es la ley de justicia y si la ley de justicia, hermano, esta palabrita que viene aquí, la ley de justicia? ¿Qué es esto? Vamos a empezar por esta. ¿Qué es la ley de justicia? ¿Y qué son las obras de la ley? Que es por esto que ellos no alcanzaron, porque ellos querían seguir la justicia, pero no la alcanzaron porque no había fe. Y si recuerdas, a Abraham se le contó la justicia porque obedeció, lo hizo por fe. ¿Sale? Dice en el 33, ahorita continuamos con eso. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando? ¿Quién es esa piedra de tropiezo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Ellos tropezaron con esa piedra. ¿Sale?
Por eso dice aquí, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo. Y vamos a ver esto. ¿Por qué en Sión? ¿Qué es Sión? ¿De dónde viene Sión? Dice piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de el Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. ¿Sale? Entonces, vamos a entender, hermano, porque aquí dos conceptos que tenemos que entender. La justicia de Dios, esto lo vas a encontrar en la Escritura. La justicia de Dios y la justicia de la ley o la justicia, sí, la justicia de la ley como lo estamos viendo aquí. Una ley de justicia. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, hermano. No es lo mismo la justicia de Dios a la justicia de la ley. ¿Sale? Te lo voy a poner como lo escuché en algún momento, que la justicia del Señor es el caballo, con todo respeto, con todo el respeto que Él nos merece, es el caballo. Pero la ley de justicia es la carreta. Si esa carreta no trae caballo, no va a poder avanzar. Tiene que estar el caballo para jalar la carreta. Tiene que estar nuestro Señor Jesús. Si nuestro Señor Jesús no es quien jala la carreta, entonces van a ser leyes y mandamientos de hombres, cargas que no podamos aguantar. ¿Qué le pasaba a los prosélitos, aquellos que se querían convertir al judaísmo? Ponían cargas sobre cargas los fariseos y les decían, no, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer el otro, y ahora tienes que hacer y nunca pasaban de ser prosélitos, porque era tanta la carga que decían, pues es que ¿cuándo? No podían, ¿sale? Entonces, otra vez, la justicia de Dios, con todo respeto, es el caballo. Y la carreta es la ley de la justicia, ¿sale? O la ley de, o la instrucción de la justicia, vamos a llamarlo así. ¿Sale? Es la carreta. Si el Señor Jesús no va guiando esa carreta, entonces esa carreta se va a quedar parada, que fue lo que le pasó a los de Israel. Quisieron obedecer vamos a llamarle los mandamientos, las instrucciones, pero como no iba acompañada con fe, solo eran obras de hombres, mandamientos de hombres. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo toma el mando de esa carreta, entonces, ¿qué pasa? Que el Señor va guiando esa carreta y esa carreta lo que trae da fruto. ¿Sale? Algo muy importante, hermano, es que el Señor, en Números, esto también ya lo habíamos visto, decía en Números que una misma ley, un mismo decreto, un mismo estatuto iba a ser tanto para ellos como pueblo original, vamos a llamarlo así, pueblo de sangre, como para el extranjero. Iba a ser lo mismo, no iba a cambiar, no porque ellos fueran de sangre iban a hacer unos mandamientos y nosotros que somos gentiles iban a hacer otros, no, sigue siendo el mismo, la palabra del Señor no cambia. Fíjate lo que dice Hechos, acompáñame a Hechos, Hechos, vamos a Hechos, ay Dios, Hechos 7. 38. Fíjate lo que dice aquí. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Cómo? Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, todo
todas las instrucciones, mandamientos, decretos, estatutos que vienen en la palabra del Señor, sobre todo en los primeros 5 libros, porque de eso está hablando aquí el pasaje, son palabras de vida, hermano. ¿Sale? Son palabras de vida que darnos. Nos dan palabras de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos a la instrucción, pues vamos a obtener bendición, como dice en Deuteronomio. Pero si no obedecemos, pues vamos a tener maldición. ¿Sale? Algo muy interesante. Esta palabra, hermano, en griego, congregación, adivina qué palabra es. Es eclesía. Entonces, la iglesia no nació en el tiempo de Hechos, hermano. Nació desde que estaban congregados en el Sinaí, escuchando las instrucciones. Esta palabra congregación viene y deriva de eclesía, que es iglesia. Y qué maravilloso, porque pensamos que la iglesia nació en Hechos, pero no, hermano. La iglesia nació desde que ese remanente salió de la esclavitud y se empezaban a congregar para escuchar la voz del Señor, que ellos no quisieron, dijeron, no, 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 mejor que el Señor hable solo con Moisés y Moisés nos pase el dato, porque no, cada que lo escuchaban o cuando el Señor se manifestó en el Sinaí, ellos no aguantaron ver toda esa potencia y esa majestad y esa grandeza de nuestro Padre Celestial. ¿Sale? Entonces, son palabras de vida. Hermano, ¿qué es lo que pasó con el pueblo del Señor? Que el pueblo del Señor iba tras la justicia, obedecía, pero por méritos propios, por obras, por obras. Y por eso el Señor dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. El error del pueblo de sangre fue que ellos obedecían por méritos, por obras, méritos propios, y lo podemos ver perfectamente con los fariseos, que querían cuestionar a nuestro Señor Jesús y el Señor también se las regresaba con palabra. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasaba? Los gentiles o los que empezaban a convertirse a Cristo no lo hacían por méritos, lo hacían por confianza, lo hacían por fe. ¿Qué es lo que pasó, hermano? Que se fue creando un sistema legalista, lo que ahorita leímos, obras de la ley. Esto, obras de la ley, hermano, no está hablando precisamente de la ley o las instrucciones que el Señor dio en el monte Sinaí o lo que podemos encontrar en Éxodo, Levítico, Números. No, obras de la ley son todos esos mandamientos, estatutos de hombres, esas cargas pesadas que todos querían aumentar por méritos. Entonces, ¿qué nos decía Romanos? Romanos 9. Aquí lo dice claramente. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Sino por obras de la ley. Querían alcanzar, hermano, todo por medio de méritos, de obras. Y por eso es bien enfático ese versículo donde dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación ha sido gratuita. Isaías, por favor, acompáñame, Isaías. Isaías, ahí estoy es que como que se me traba de repente. Isaías 28. Isaías 28.
16. Fíjate, esto nuevamente, eso es lo maravilloso, hermano, porque Pablo nos hace regresarnos a las profecías, nos hace regresarnos a Oseas, Isaías, Ezequiel, a Abraham, a Isaac, a Rebeca, a Moisés. Entonces, hermano, no podemos quitar el antiguo, tenemos que regresar. Porque si no, no vamos a saber de dónde es nuestra identidad, de dónde el Señor, desde cuándo Él nos pensó. Fíjate lo que dice aquí Isaías 28:16. Esto es el versículo que está citando Pablo. Ya lo ando confundiendo, hermanos, perdóname. Isaías 28:17 dice, desde el 16, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Y fíjate cómo la llama. Este es uno de los versículos más hermosos que yo he leído, hermano. Dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Alto. ¿Por qué no apresurarse, hermano? Porque la carrera en Cristo no es quién conoce más, quién tiene más servicios, cuánto tiempo tienes de cristiano. ¿O cuánto tiempo tienes en tu doctrina? No, hermano. La carrera en Cristo es permanecer, perseverar. No cuánto llevo, cuánto hago, cuánto sirvo, cuánto sé, porque no, hermano. Por eso dice aquí, el que creyere, no se apresure. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo del Señor? El pueblo del Señor tal vez cumplían fiestas, cumplían mandamientos, cumplían estatutos, cumplían decretos y añadían obras, cargas pesadas y se apresuraban a buscar, vamos a llamarlo así, porque esas obras de la ley, hermano, ahora lo conocemos como un libro, hermano, que se llama el Talmud, que son obras de la ley. O sea, son leyes que no vienen en la escritura. Entonces, por eso dice, no te apresures. Aún en Romanos decía, no es del que quiere, sino es de que Él tiene misericordia. Entonces, la vida en el Señor, en Cristo, hermano, no en una doctrina, no en un dogma, no en una religión, en Cristo, hermano, en Cristo, no nos equivoquemos, en Cristo es de permanecer y de perseverar. No es, nuevamente lo repito, cuánto tengo, cuánto sirvo, cuánto sé, porque esos son méritos. Y si nosotros estamos sirviendo por querer alcanzar algo, hermano, estamos mal. Ah, no, yo voy a la iglesia porque esto me va a salvar. No, hermano. La salvación ya ha sido dada y gratuitamente. ¿Sale? Entonces, por eso dice, no se apresure. Lo único que te dice la palabra es vela y ora. No te dice, corre, ve deprisa, pon más servicios, llénate de mucho conocimiento, de mucho, porque te están alcanzando otros. No, eso nunca lo vas a ver en la escritura. Lo que sí te afirma la escritura es vela y ora. O sea, tenemos que estar perseverando. De hecho, dice perseverar en oración y permanecer, no apresurarnos. Y luego dice, creo que ya está ahí. Sí, es hasta ahí la profecía. ¿Sale? Entonces, no era una profecía, hermano, ni siquiera de Pablo. Esa profecía es del Señor. ¿Quién la dice? Es más, no dice, la dice Isaías. No, dice, Jehová el Señor dice así. He aquí yo he puesto a quién, esa piedra preciosa. Y esa piedra preciosa es Jesucristo. Pero su pueblo de sangre tropezó en ella. Porque iban por méritos, no por fe, no por confianza, no por fidelidad, sino por méritos propios.
Entonces, vamos a Gálatas. Gálatas, hermano. Este libro, hermano, también Gálatas, ¿cómo lo sacamos fuera de contexto? Porque pensamos que Pablo dice que ya se abolió la ley. Y no, hermano. Hay que ver de qué ley está hablando Pablo y por qué habla, cuál es el contexto. Gálatas 2, versículo 16. Fíjate lo que dice aquí. Fíjate, pero fíjate lo que dice aquí. Aquí, hermano, había una situación bien fuerte entre Pablo y Pedro. Y Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque Pedro cuando estaba con los judíos se comportaba de una manera, pero cuando estaba con los gentiles de otra manera. Y Pedro decía, cuando estaba con los judíos, no, pues es que sí se tienen que circuncidar. Entonces Pablo lo reprende. Sale, vamos a leerlo del 11 en adelante para que entendamos el contexto. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué es lo que pasaba? Esto es otra cosa, hermano. Que decían, no, no hay salvación si tú no estás circuncidado de carne. Que recuerda que los hombres se tenían que circuncidar. Cuando desde Deuteronomio el Señor decía, ustedes necesitan una circuncisión, no de carne, sino de corazón. Y entonces Pedro, cuando venía, comía con los gentiles tranquilamente, pero venían los de la circuncisión y él les tenía miedo y ponía otra cara. Era de doble cara. Y dice, y en su simulación, esta palabra simulación es doble cara, máscara, hipocresía. ¿Sale? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces ya, fíjate lo que puede hacer un comportamiento, hermano, un dogma, una religión, hacer tropezar a otros. Ya habían arrastrado a Bernabé. Y a veces, hermano, cuando sacamos palabras fuera de contexto, es lo que pasa, que a veces las queremos acomodar a como nosotros creemos, pero no es a como tú y yo las creemos, es lo que el Espíritu Santo quiere mostrar. Y Pablo ha sido bien distorsionado, hermano, bien distorsionado en los últimos tiempos. Bueno, desde mucho antes, ¿no? Pero por eso es importante leer el contexto total, ¿sale? Dice en el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y esta palabra, hermano, nos vamos a tener que llevar un tema completo que es judaizar. Porque a veces cuando dices tienes que guardar los mandamientos, te están diciendo que estás judaizando. Cuando queremos guardar las fiestas, están diciendo estás judaizando. Y eso, hermano, no es judaizar. Hay que entender qué es judaizar. Y ese tema también nos lo vamos a llevar. ¿Sale? Lo vamos a tener que agarrar para una sesión. ¿Qué es judaizar? ¿Qué significa judaizar? Que básicamente aquí lo está diciendo Pablo a Pedro, pero vamos a tener que profundizar en este concepto, ¿sale? Y dice en el 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Fíjate, hermano, Pedro, Pablo, dicen, nosotros siendo judíos, siendo de sangre, sabemos perfectamente que no somos justificados por lo que hacemos.
por lo que decimos, por lo que sabemos, por cuánto llevamos de ser judíos. No es por lo que haces, hermano. Y luego dice, sino por la fe de Jesucristo. Y con esto, hermano, Pablo cayó totalmente, yo creo, a Pedro, porque le está diciendo, tú, Pedro, sabes perfectamente que aunque tú y yo somos judíos y que guardamos la Torah o que guardamos las instrucciones, no somos justificados por las obras que hacemos. Somos justificados por la confianza, por la integridad, por la fidelidad a Jesucristo. Porque eso es fe. Confianza, fidelidad, integridad. Y luego dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. ¿Sale? Y hasta aquí le vamos a dejar en esta parte, hermano. ¿Sale? Entonces, hermano, no es por lo que hacemos, por lo que sabemos, por el tiempo que llevamos, por las cargas pesadas, por mandamientos de hombres. No, hermano. La salvación ha sido por Jesucristo. ¿Sale? Por Jesucristo. Ahora, ay, voy a ver si me da tiempo, hermano, porque Santiago, vamos a ver el otro polo. Ellos, como judíos, Pablo, este Pedro en especial, tenía pues doble cara, ¿no? En ese momento. Y él trataba de ponerse como los gentiles, pero después cuando veía a los judíos iba a comportarse como los judíos. Y estamos viendo que el pueblo del Señor, el pueblo de sangre, no alcanzó la justicia por no seguirla por fe. Pero ahora vamos del otro lado. Acompáñame a Santiago. Los que tienen la fe, pero no la aplican. Fíjate lo que dice Santiago. Santiago, ay hermano, no me va a dar tiempo, pero ya esta y le cerramos yo creo que aquí. Santiago, es que son temas, hermanos, súper riquísimos, pero tenemos que desmenuzarlos poco a poco porque si no se nos complica. Santiago 2, sí, ajá, vamos a leerlo de, mm, aquí, desde el 14, hermano, es necesario leerlo desde el 14. Vimos los que tienen obras, pero no fe. Ahora vamos a ver los que tienen fe, pero no obras. ¿Cómo está eso? Fíjate. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pues no, hermano, porque la salvación ya vino a través de Jesucristo. Pero dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como si los judíos o el pueblo de sangre dijeran, yo tengo obras, yo las tengo, pero tú llegas y les dices, pues yo tengo fe. Entonces ambos, a lo mejor tú le dices, a ver, muéstrame tu fe. Y él te va a decir, a ver, muéstrame tus obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Esto, hermano, esto se le conoce como fe por conocimiento. Recuerda que hay varios tipos de fe. Este es una fe por conocimiento. Yo creo, nada más, creo que hay un Salvador y nada más. ¿Sale? Dice en el 20, mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Ahí está la clave, hermano. Ahorita vamos a hacer una fórmula, ¿sale? Para que no se nos olvide que la fe tiene que ir con obras. Van juntas. No podemos separar al caballo de la carreta. No podemos tener solo carreta o solo caballo. Tienen que ir caminando juntos para que hagan el trabajo. Entonces dice, ¿no ves que la fe actuó junto con las obras y que la fe se perfeccionó? Escucha, y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando el Señor le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, no dice que Abraham dijo, sí, Señor, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, Señor, me vienes y me avisas. No, dice que Abraham creyó y partió. Partió a donde el Señor le había mostrado. Y dice que le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vámonos rápido, hermano, a hacer esto para que no se nos olvide. Aquí en la pantalla, espero que se esté viendo la pantalla. Si no se ve, me dicen. ¿Sale? Imagínate, vamos a poner los dos polos, hermano. Espero que me deje. Espero que me deje hacer lo que quiero hacer. Aquí vamos a poner obras de la ley. Y aquí vamos a poner solamente fe. ¿Sale? Un extremo, hermano. De un extremo, de este lado, vamos a poner, está Pablo. Y del otro extremo, hasta acá abajo, está Santiago. ¿Por qué razón? Porque Pablo está diciendo a los judíos, a los romanos, a Pedro, le estaba diciendo que no es por obras, sino es por fe. Y Santiago les está diciendo a la iglesia, muéstrame tu fe con tus obras. Son dos polos, obras y fe. Si están separados, hermano, estamos en un conflicto, porque si yo nada más me voy a las obras, entonces estoy buscando méritos propios y no me voy a salvar por más que yo quiera. La salvación ya me la dio Cristo, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que yo me voy a envanecer, que mi corazón se va a hacer de piedra, va a venir el orgullo, porque voy a decir, yo cumplo, yo hago, yo pongo, yo sé, pero eso no es la fe. Y si yo nada más tengo fe, digo que tengo fe, pero no demuestro nada, no soy hacedor de esa fe, estoy en problemas. Porque aún la palabra dice, los demonios creen y tiemblan, pero no es una fe hacedora, sino solo una fe por conocimiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Son dos extremos. Tengo que juntar estos dos. Tiene
Tienen que ir juntos, la carreta y el caballo. Voy a ver si me deja hacer una línea, espérame. Aquí una línea curva. Oye, a ver si me deja, hermano, perdón. Ahí está la línea, ¿no? Que están juntos los dos, es que aquí no apareció. Que están obras y fe juntos. Aquí le vamos a llamar a este huequito, espero que todos estén viendo mi cursor, hermano. A este huequito le vamos a poner justificación. Justificación, ¿sale? A ese huequito que está ahí, donde une el círculo de obras de la fe. Ay, Dios. Así. El círculo de obras de la ley y el círculo de la fe. Son dos extremos. Si yo cumplo las obras de la ley, pues estoy obedeciendo, estoy haciendo lo que cada instrucción me está diciendo, obediencia. Y acá, pues estoy aplicando, ¿no? La fe. Vamos a ponerle otra vez fe. Vamos a ponerle fidelidad. Fidelidad. ¿Sale? Estos dos polos de Pablo y Santiago tienen que unificarse, tienen que ir juntos, la fe con las obras. Si yo nada más tengo obras, pues sí, tal vez estoy cumpliendo. Pero ¿qué decía Pablo? No serás justificado. Por las obras no somos justificados. Pero si le ponemos la fe a esas obras, entonces entra la justificación. Y la justificación no te la da, hermano, un pastor, un fariseo, un sacerdote. No. La justificación te la da nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí en medio va de los dos, que es Jesús. Él es el que nos justifica. Son dos extremos, hermano, completamente diferentes, pero se tienen que juntar. Si estos círculos se separan, si yo solo cumplo obras de la ley, me voy a hacer legalista, religioso y cuadrado. Si yo nada más uso la fe y no tengo obras, no soy hacedor de la fe que yo digo que tengo, entonces no voy a poder ser justificado, hermano. No me puedo ir de uno al otro, tienen que estar juntos. Ahí voy a juntarlo otra vez, hermano. Para que haya justificación y la justificación me la da Jesucristo, la roca, esa roca preciosa. ¿Sale, hermano? Entonces, no sé, hermano, si hasta aquí le entendimos. Déjame ver si me deja hacer otra. Es que quiero hacer una gráfica, hermano, pero no me va a salir. A ver, déjame ver si me deja hacer una línea. Déjenme, ¿saben qué? Déjenme borrar esto, a ver si me deja. Perdón, hermano, que salga esto, pero voy a ver si me deja hacer una gráfica rápidamente para que le entendamos. Nos confundimos mucho, hermano, con que la justicia de Dios, pensamos que la justicia de Dios es una y la justicia de la ley es otra. No, hermano, pensamos que es lo mismo. No, son totalmente diferentes. La justicia de Dios es una y la justicia de la ley o de la palabra es otra. ¿Sale? Entonces, la justicia de Dios, hermano, a ver si me deja hacer todo. No, ya sé cómo lo voy a hacer. Déjame ver si puedo hacerlo. La justicia de Dios es todo esto, hermano. Justicia de Dios. Esa es la justicia. Esta es una gráfica. Aquí está uno y aquí está otro. Espero que me esté dando a explicar, hermano. Esa es la justicia de Dios.
Y la justicia de ley es esto, hermano. Justicia de ley. La justicia de ley es esto. ¿Sale? Esta es una gráfica. ¿Por qué la justicia de Dios? Porque aquí en la justicia de Dios va englobada todo, hermano. Empezando por la salvación, las promesas y la gracia. La justicia de ley, hermano, son esas obras, hermano. Lo que yo hago, lo que yo pongo por hacedor, lo que yo tengo por fe, lo que yo he aprendido por fe, no están a la misma altura. Claro que jamás. La justicia de Dios siempre va a rebasar todo, porque Él es el que es misericordioso. Él es el que da la gracia, Él es el que da la salvación. Nosotros lo único que hacemos es que si le amamos, guardamos los mandamientos. Ya recibimos el regalo de la salvación. Y para seguir cuidando ese regalo de la salvación, entonces, por amor, guardo los mandamientos. Porque amor en la escritura es ajaba en hebreo. Ajaba. ¿Y sabes qué significa ajaba en hebreo? Que es amor. Cuido el regalo. Ese regalo fue la salvación y ya me fue dada sin merecerla. Fue regalada. Pero para seguir cuidando el regalo, entonces, por amor, guardo su palabra, guardo los mandamientos. Y a esto se le llama justicia de la ley, que no está al mismo nivel de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios engloba todo. Y voy a terminar con esto, hermano. La ley, las instrucciones, lo que se nos ha dado en los 5 primeros libros de la palabra de Dios, no es para morir por ella, ¿sale? No es para morir por ella, es para vivir en ella, es para vivir en este mundo, hermano, dando testimonio, testificando de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Por amor, no robo, por amor a Él, no adultero, por amor a Él, no busco otros dioses, por amor a Él, cumplo y guardo lo que Él me ha dicho. Ah, entonces, si la justicia de la ley está así de pequeñita, ¿la estamos menospreciando? No, hermano. Pero esta nos corresponde a nosotros guardarla. Pero la ley no te salva. La salvación ya fue dada por esa roca preciosa que es Jesucristo. Pero continúo guardando todo lo que el Señor me dijo por amor. ¿Sale? Entonces, la instrucción no es para morir por ella, porque quien el único que se ha mostrado como Salvador y que se ha puesto como si fuera Él el pecador fue nuestro Señor Jesucristo. Pero la instrucción se nos ha dado para vivir en ella, para hablar de esa fe que el Señor Jesucristo ha puesto en mí y ser hacedor de la palabra. Entonces, hermano, no sé si hasta aquí alguien ay, yo, sí, es que leí un mensajito. Sí, te escribo la palabra. Aquí viene. Ay, déjenme buscar mis cuadritos. Pueden participar, hermanos. La palabra en hebreo es ajaba, hermano. Es amor. En hebreo es esta palabra, ajaba. Déjame verificarlo, no quiero errar en la palabra, hermano. Amor en hebreo es ajaba, pero déjenme lo verifico. No sé si alguien mientras quiere participar, hermano, puede alzar su manita.
adelante, puede hacerlo, ¿eh? No, nadie, hermano. Sí, está correcta, hermano. Está escrito, es ajaba en hebreo y significa, hermano, cuidar el regalo. ¿Sale? Cuidar el regalo y, hermano, el regalo de la salvación ya nos fue dada, pero ¿cómo lo tengo que cuidar? Dice aún la palabra, cuidar con temor y temblor su salvación. Y si en la palabra viene que la cuidemos con temor y temblor, es porque sí se puede perder. Si no, no diría, no la cuides. ¿Sale? Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Y cómo la puedo cuidar? ¿Cómo puedo cuidar ese regalo de la salvación? Guardando los mandamientos. Porque en Juan el Señor mismo lo dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Sale? Y en griego, hermano, amor es ágape, pero en griego sí son más situaciones. ¿Por qué, hermano? Porque amor no solamente es ágape, también es fileo, eros, estorge. Son diferentes tipos de amor que hablan de, por ejemplo, el fileo habla de un amor de amistad. De hecho, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le está diciendo, Pedro, ¿me fileas? No, le está diciendo, Pedro, ¿me agapas? Y Pedro contesta, Señor, te fileo. El amor del Señor para Pedro era un amor ágape, pero de Pedro para con el Señor era un amor de fileo, de amistad, ¿sale? Pero es otras cuestiones. Por ejemplo, el amor eros en griego es un amor, pues, entre pareja, un amor romántico de esposos. ¿Sale? Pero el amor ágape fue el que el Señor Jesucristo demostró en el madero y que nos sigue demostrando hasta hoy en día. Para tener un amor ágape, hermano, el significado de amor ágape en griego es un amor sacrificial, sin cuestionar. A lo mejor tú dices, yo doy y tú me das. No, el amor ágape es yo doy. Por eso significa un amor sacrificial, que fue el que el Señor Jesucristo dio. ¿Sale? Entonces, no, nadie quiere participar, hermanos. Hola, Participen. hermanos. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios te bendiga. Este, Gloria a Dios por su palabra. Fíjense que precisamente el día lunes, no, el día martes, perdón, este, hablábamos sobre Jeremías, creo que es 33:3, no lo recuerdo muy bien. Ven, ven, pero no, perdón, es que estoy cuidando a mi sobrinita, estoy bien No te traviesa. preocupes. Y Y precisamente hablábamos sobre esa palabra que dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y el Señor nos llevaba pues a varias cosas, ¿no? Pero precisamente nos hablaba de, pues de su amor tan grande, tan perfecto y tan maravilloso, que aunque muchas veces nosotros pues llegamos a hacer cosas, nada puede evitar que Él nos siga amando de esa manera tan perfecta, pero que sin embargo nuestras acciones, nuestros hechos, las cosas que a veces, pues sí, o sea, el pecado es lo que hace que muchas veces, pues lleguemos a no perder su amor, porque dice precisamente a lo que nos enseñaba, que su amor es perfecto hacia nosotros y es eterno. Pero sin embargo lo que nos mostraba es que pues es ahora sí que de nuestras obras el daño es para nosotros mismos, ¿no? Y él como ese padre amoroso pues quiere que nosotros estemos bien y precisamente por ello nos da la ley, ¿no? Y quería leerles estas citas. Una viene en, ay, permítanme,
Mm, es Mateo 23, del 23 en adelante, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, precisamente siento que el Señor nos mostraba que Él quiere que haya esa, pues esa unión, ¿no? Ese uno con el otro. Prende la luz, mami. Precisamente no, el hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿no? El tener esa fe y que al mismo tiempo esa misma fe nos lleve a esas obras, ¿no? A esas obras que realmente pues son frutos del Espíritu Santo. También les quería compartir esta palabra en Corintios, en Primera de Corintios 13, que dice: la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Mm, entonces, yo creo que sí es pues muy importante, ¿no? Porque muchas veces pues nos centramos tanto en cumplir la ley, ¿no? Que venimos a dejar de lado el amor y la misericordia. Y nos venimos a convertir en esos fariseos, juzgones, ¿no? Que nada más estamos señalando y nada más estamos viendo. Y era precisamente algo que yo platicaba en la semana con mi esposo, que le decía: es bien triste el ver cómo muchas veces Dios nos saca de ciertos lugares o de ciertas situaciones, y luego ya cuando tú estás regenerado te sientes con la autoridad de juzgar la vida de los que apenas están empezando a creer, ¿no? O a lo mejor están pasando situaciones difíciles, no sé, pero realmente, como le decía, no nos corresponde. O sea, no nos corresponde, literalmente es del Señor, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención cómo mostrabas una parte en la que está el alfarero, que están en una diapositiva, y la prédica del día martes, precisamente el Señor la terminaba con la historia de Ezequiel, no, de Jeremías, espérenme tanto, creo que es 18, que es espérenme, ahorita les confirmo, que precisamente habla sobre el alfarero. Muy, muy, muy. Y y si me dan la oportunidad, se las quiero leer. Espérenme tantito, ¿eh? Sí, mi Sí, amor. te Te hablo esperamos, por te gusto. esperamos. Sí, Jeremías. Ven, no te salgas. Oye, te dije algo. No, no, no. Um, espérame, mi amor, ahorita vamos. Jeremías 18. Y dice así: la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir,
Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Y precisamente la prédica terminaba con esa cita, ¿no? Del alfarero. Y sí, muchas veces en nuestro camino en Cristo nos podemos perder, nos podemos echar a perder como esa vasija, ¿no? Y podemos llegar a caer en ese fariseísmo o al contrario, en ese decir, tengo mucha fe, pero mis obras dicen todo lo contrario. Entonces son dos situaciones en las que podemos caer, que nadie estamos exentos, pero sin embargo es muy hermoso, sí, mi amor, esa promesa que dice que Él es ese alfarero y que Él, cuando nos echamos a perder, si nosotros tenemos un corazón humilde, un corazón sincero con Él, Él puede cambiarnos, Él puede restaurarnos y puede convertirnos en esa vasija de honra que Él quiere hacer de nosotros. Entonces, gloria a Dios por su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, igualmente, Say, Dios te bendiga. Sí, hermanos, no podemos estar ni de un polo haciendo obras y dejando la fe de un lado. ¿Por qué? Porque lo decía Pablo. Nuestros hermanos se han perdido, no alcanzaron la justicia porque no fue con fe. Pero Santiago decía a la iglesia, ustedes tienen fe, pero ahora muéstrenme su fe con las obras. Entonces son dos polos. Yo te trataba de decir, no, un polo de acá, otro polo de acá. No, no pueden ser polos extremos. Tienen que estar juntos. Tienen que estar juntos. El caballo tiene que ir con la carreta, hermano. Porque si no, si se separan de este lado, que cumples las obras, te haces legalista, religioso, en tu dogma, en tu religión. Pero si nada más tienes fe, pero no eres hacedor de tu fe, entonces solo eres oidor olvidadizo. Una fe por conocimiento que solo, como dice la escritura, los demonios la tenían. Entonces vámonos más allá. Ya no quiero una fe por conocimiento. Ahora me voy por una fe por intimidad. Pero no nada más quiero una fe por intimidad, sino ahora quiero una fe por identidad. ¿Sale? Y siempre te pongo ese ejemplo del vaso. No tengo un vaso, hermano. Bueno, imagínate que este es mi vaso, que está lleno de colores, hermano. No, pero mi fe por conocimiento es como decía la escritura. Sé que es Jesús, un ejemplo, ¿no? Con todo respeto de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sé quién es Jesús, sé que Él es mi Salvador y hasta ahí me quedo. ¿Sale? Esa es una fe por conocimiento. Pero una fe por intimidad es que empiezo a hablar con Jesucristo. En este caso es el vaso, ¿no, hermano? Pero que empiezo a hablar con él, a ir a la iglesia, a la congregación, empiezo a quererme involucrar más, empiezo a servir. Esa es una fe por intimidad. Pero una fe por identidad es lo que hay dentro del vaso, me lo tomo. Entonces, todo lo que el Señor Jesucristo me está enseñando, lo atesoro y lo aplico. Doy fruto de ello. Esa es una fe por identidad. ¿Sale? Entonces, ahora mi fe, si yo digo que tengo fe y que creo en Jesucristo, pues tengo que andar en sus pisadas, como dice Santiago, me parece que dice que sigamos sus pisadas. Pero no puedo estar de uno extremo del otro, porque los dos si están separados, no, hermano. Nos vamos a convertir en hipócritas si nada más digo que tengo fe, pero no tengo obras. Y de este lado me voy a convertir en legalista o religioso. Tienen que estar los dos juntos para que en ese en medio de la unidad haya justificación. Y la justificación no me la da las obras, me la da Cristo, porque Él fue el que me dio salvación. ¿Sale? Adelante, hermana Fanny. Gracias, buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Dice la palabra de Dios en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Aquí a mí me llamaba mucho la atención que nos habla de cómo nuestro Señor Jesús lo que pide es que tengamos misericordia para con el prójimo, antes que el estar pensando el hacer mucho, debemos considerar a los demás como a uno mismo. Y la segunda parte del versículo dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Algo que el Señor siempre nos ha invitado y es algo que Él quiere que busquemos, es el conocerle a Él. Podremos sabernos muchos versículos, pero lo importante es ponerlos por obra. Cuando tú tienes el conocimiento, pero ahora no solo lo sabes, sino lo entiendes, cuando tú realmente lo entiendes, crees en esto y y lo pones por obra, porque un ejemplo muy básico, ¿no? Del día a día. Por ejemplo, cuando estás cocinando, sabes que en el aceite caliente no le puedes poner agua porque haces un relajo, porque todo brinca, te quemas y se hace todo un show. Pero cuando tú realmente puedes, alguien te lo pudo haber dicho, pero cuando lo vives y lo experimentas, ahora realmente ya sabes que eso es lo que va a pasar. Y así es con la palabra de Dios, y que el Señor me disculpe si tal vez el ejemplo de alguna manera lo ofende, pero cuando tú de verdad crees en lo que Él te está diciendo, ya las cosas se dan de forma natural. Se hablaba de cómo la fe no puede estar peleada con las obras porque es como consecuencia de haber creído. Cuando tú le crees, ya sabes que no robas, primero porque amas a tu prójimo y en ello le estás procurando. Y cuando tú lo haces por amor y no por obediencia, ya se vuelve parte de ti. Ya después viene esa parte de saber que estás cumpliendo con lo que Dios te manda, pero es como cuando oramos por los demás. No oras porque, o sea, sí sabemos que Dios nos invita a hacerlo, pero no oras solo porque Dios te lo dice, oras porque también la necesidad del otro se vuelve tuya y su carga también ya forma parte de ti. Entonces, mm, es importante que consideremos esto porque la línea entre lo que hacemos por obediencia a lo que hacemos por amor, a veces se confunde, porque no lo hacemos porque lo tengamos que hacer, sino porque creemos en Dios, en el testimonio que nos dejó nuestro Señor Jesús, y después de eso ya forma parte de nuestra personalidad y ya lo haces porque también ya forma parte de ti. Y esto viene a hacernos, como dice el Señor, ya somos un solo cuerpo con nuestro Señor y nosotros como iglesia. Entonces, pues gloria a Dios por su palabra, porque al final sabemos que la salvación no es por obras, gracias a Dios, porque si así fuera, a lo mejor no todos tendríamos las mismas oportunidades de poder hacer muchas cosas, pero Él conoce nuestro corazón y Él sabe cuando lo poquito o mucho que podamos hacer, realmente lo hacemos por amor a Él. Y eso es lo que Él atesora. Es como la viuda que solo dio una blanca como diezmo. No es la cantidad, sino la intención del corazón con la que haces las cosas. Era todo, Carito, que Dios les bendiga. Gloria a Dios, así es, hermanos. Ahora que me tocó compartir en danza, el Señor permitía compartir y nos llevábamos esta frase que decía, no hagas más, no te llenes más, ¿no? Hablamos del servicio, ¿no? No hagas más, sino lo que te ha sido dado, hazlo con todo tu amor, porque de eso se te va a pedir cuentas. Y volvemos a lo mismo, no es cuánto llevamos en el cristianismo, cuánto hacemos, cuánto servimos, cuánto sabemos, sino cuánto aplicamos, hermano. Por eso terminábamos también con esta frase de, la ley no es para morir por ella, hermano. Y la ley tampoco es, hermano, para vivir por ella, ni morir ni para vivir por ella. Es para vivir en ella, como se hablaba ahorita. Es muy diferente el por ella a en ella, porque por ella
por méritos lo haces. Pero cuando hablas de en ella, automáticamente lo haces. Porque sabes que le agrada a nuestro Padre, porque sabes que el amor que Él ha depositado en ti, lo vas a dar a los demás. No podemos dar algo que no tenemos. Entonces, gloria a Dios por su palabra, hermano, porque es muy importante que sepamos esto. Es muy importante lo que Pablo quería transmitir y que él mismo decía, y le decía a Pedro, tú y yo que somos judíos, sabemos perfectamente, Pedro, que no nos justifican las obras. Quien nos justifica es la fe en Jesucristo, pero que es claro que tenemos que tener esas obras o esos frutos para que se vea, para que se dé a conocer Jesucristo, para que se vaya el mensaje de generación en generación. Entonces, hermano, cuán importante es esto. No podemos estar de un extremo a otro. Los dos tienen que ir unidos. La fe con las obras. Y las obras no es para salvación, no es para jactancia, hermano. La salvación nos ha sido dada, pero para cuidar ese regalo, para demostrarla a Java, ese procurar el regalo con temor y temblor, hay que guardar la palabra, los mandamientos, las instrucciones que el Señor nos da. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguien más, hermano. ¿No, hermano? ¿Quedó claro? De todas maneras, hermano, si aún no te queda claro, vamos a seguir trabajando en ello. Vamos a entrar al capítulo 10, pero antes de entrar al capítulo 10, tenemos que ver qué es judío, qué es hebreo, qué es israelita, qué es gentil, qué es extranjero, qué es judaizar, hermano, qué es judaizar. Y para ver y buscar nuestra identidad. Porque muchas veces, hermano, no sabemos, ¿no? El Señor el domingo me permitía ver eso, ¿no? Eh, Guerreamos, oramos, pero a veces no sabemos ni contra qué, hermano, porque estamos dormidos. Entonces tenemos que estar velando y orando, estar vereando, escudriñando la palabra y que un versículo, hermano, cómo te lleva a la profecía y cómo la profecía te lleva a un evangelio, porque la Biblia es un compendio. Hubo alguien que se le ocurrió poner Antiguo y Nuevo Testamento, pero si tú no lo sabías, hermano, la palabra de Dios era un compendio en rollos. Le hicieron la separación y a lo mejor para mejor visualización o entendimiento, pero hermano, es un compendio. Todo tiene que ver lo uno con lo otro y relacionarlo. ¿Sale? Entonces, si no hay nadie más, vamos a dar gracias, hermano, y pues una disculpa, hace 8 días que no se grabó, pero bendito Dios porque aún nos permite hoy volver a resumir y el Señor nos sigue hablando de lo mismo. ¿Sale? Pues vamos a dar gracias, hermano. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre amado, Padre bendito, por tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tu palabra dice que tú no quieres que nadie se extravíe, que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a ese arrepentimiento. Y hacer ese arrepentimiento es volver a ti, volver al Padre. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, nos ponemos delante de ti pidiéndote perdón, Señor. Porque tal vez, Señor, hemos estado de un extremo o del otro. Tal vez hemos dicho muchas veces que tenemos fe, pero no lo hemos demostrado, Señor. Solo ha sido palabras, pero al ver nuestro comportamiento y nuestro testimonio, no estamos demostrando que tenemos esa fe, esa fidelidad como a ti te agrada. O tal vez estamos del otro extremo, decimos yo cumplo esto, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo cumplo con las fiestas, yo cumplo con los mandamientos, yo cumplo con todo lo que ha dicho en la instrucción el Señor, pero no tenemos fe. Nos hemos olvidado del amor hacia el prójimo, Señor. Nos hemos olvidado, Señor, de aquello que te agrada, de la misericordia, de la compasión, del perdón, Señor. Señor, no pueden estar separados, tienen que ir juntos, Señor. Por eso en esta hora, Padre, te pedimos perdón si hemos estado de un lado o del otro, Padre. Permítenos, Señor, entender y comprender, Señor, que tú nos has dado salvación y esa vida eterna y que tu justicia, Señor, supera
todo, Señor, supera todo porque tú nos has dado salvación, nos has dado gracia, nos has dado perdón, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por esto que nos permites entender y aprender, Señor. Porque muchas veces, Padre, como decía tu palabra, Señor, a veces muchas cosas de Pablo son difíciles de entender, pero gracias a tu Espíritu Santo tú nos vas mostrando, Señor. Tú nos vas mostrando, Señor, lo que tú nos quieres hablar. Señor, ayúdenos, Señor, a entender cada una de las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago. Señor, todo lo que tú le hablabas, Señor, a los profetas, Señor. Ayúdenos a entender tus instrucciones, Señor, de tal manera, Señor, que no lo hagamos para jactancia, para vanagloria, Señor, no por mérito, Señor, sino porque te amamos, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por instruirnos, muchas gracias, Señor, porque vamos avanzando en el capítulo 9. Señor, aún permítenos, Señor, entender lo que nos quieres mostrar la siguiente semana, Señor. Permítenos entender cada concepto, Señor, porque a veces damos conceptos y nos desviamos, Señor. Ayúdenos a entender cada una de las palabras, Señor, que tú nos quieres mostrar y enseñar. Señor, dejamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestras enfermedades, nuestras peticiones, sean familiares, sean escolares, sean laborales, sean sentimentales, Padre. Las dejamos delante de ti, sabiendo, Señor, que tú harás y cumplirás el propósito. Señor, guíanos, Señor, por ese camino de verdad y examínanos, Señor, y ve, Señor, si hay perversidad, y guíanos por el camino, Señor, que a ti te agrede, que agrada, Señor. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos, y no nos despedimos de ti, Señor, porque tú eres omnipresente, y sabemos, Señor, que tú estás en todos lados, Señor. Señor, pero sí te queremos poner, Señor, esta noche en tus manos, Señor. Aunque nuestro sueño, Señor, sea apacible, permítenos descansar. Permítenos, Señor, aún, Señor, darte gracias por lo que nos has dado y aún por lo que has detenido, Señor. Permítenos, Señor, siempre ser agradecidos, Señor. Guárdanos y quita todo orgullo, vanidad, vanagloria, soberbia. Señor, ayúdenos, Padre bendito. Muchas gracias te damos y seguimos poniendo, Señor, nuestra vida en tus manos, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Muchas, muchas gracias. Y todas estas cosas las ponemos en tus manos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Padre amado. Hermano y hermana, pues estamos despedidos. La paz del Señor contigo. Cena muy rico. Bendiciones. Un abrazo. Bye, Buenas noches, bye. bye, bye, bye. Dios les bendiga. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Ay, pausar.